Buen día, señores y señoritas. Quisiera compartirles este video para explicarles algunos de los conceptos que son importantes en el análisis del cumplimiento del teorema de límite central cuando uno debe calcular la incertidumbre expandida. Y de paso, ejemplificar un poco el proceso de estimación de incertidumbre con algunos ejemplos que considero que son básicos. Para ello, quisiera que tomáramos el siguiente ejemplo. Quiero medir el área de un billete. Para eso, vamos a tomar un billete particular, un billete específico, ¿verdad? De 2,000 colones, como este que yo tengo por acá. Entonces, este es un billete común, ahí ustedes pueden ver el número de serie específico del billete, y yo voy a medir de este billete su largo, su ancho, con el fin de determinar el área del billete. Para ello, permítanme establecer el mensurando. Entonces, el mensurando consiste en el área del billete de 2,000 colones con serie B016179160. Ese sería el mensurando. Ahora vamos a establecer la función de medición. Para esta función de medición, vamos a decir que como lo que yo quiero sacar es el área va a depender de la longitud y la altura del billete, porque yo voy a construir justamente una función de medición basada en un modelo geométrico, donde voy a medir el largo del billete y esto que sería el ancho, que lo voy a llamar respectivamente L y H. Y por lo tanto, el área va a ser L por H. El paso siguiente es la identificación y cuantificación de las incertidumbres. Antes de entrar a este paso, quiero decirles que ya hemos medido el largo y el ancho del billete y quisiera mostrarles los resultados. Lo hemos hecho con una regla. Vamos a hacer la consideración de que en esta regla la resolución por cero es despreciable porque logré hacer un ajuste suficientemente bueno en el borde del billete, en el punto del cero, tal que ese ajuste me permite tener una resolución por apreciación que es menor a la quinta parte de 1 milímetro, ¿verdad? Entonces, con un buen esfuerzo lo puedo lograr. Y por otro lado, voy a mostrarles cómo nos dieron los resultados de estas mediciones. Como ustedes lo pueden ver acá, este sería el resultado de la medición para la longitud del billete. Nos da 13,2 centímetros, como ustedes lo pueden ver. Aquí tal vez lo más importante es entender que yo tengo que hacer una apreciación y esta apreciación la puedo hacer o en 13,2 o en 13,1 o a la mitad, que sería 13,15. Lo que pasa es que este valor está más cercano al 13,20, por decirlo así, y podemos establecer un error por resolución asociado al mismo, ¿verdad? Por otro lado, para el ancho, obtuvimos este resultado, que como ustedes pueden ver nos dio 6,7 centímetros, ¿verdad? Podemos apreciar claramente que el borde se acerca más al valor de 6,7 centímetros. Entonces vamos a dejar eso igual con una resolución por apreciación que es asociada a una división de escala de 0,1 centímetros, o sea, de 1 milímetro. Continuando con nuestro cálculo, entonces vamos a anotar los valores tanto de L como H y vamos a decir que la longitud corresponde a 13,20 centímetros y el H corresponde a 6,70 centímetros. Tal vez aquí pues queda implícito que estos valores tienen una limitación asociada a su resolución y que el error por resolución es la mitad de una división de escala. La división de escala es de 0,1 centímetros. Por lo tanto, podríamos decir que esto es 0,1 centímetros entre 2, el error asociado a la resolución. Ahora, este error asociado a la resolución está asociado justamente a la apreciación que se realiza en el instrumento de medida. Entonces, en el paso siguiente, que corresponde a la identificación y cuantificación de incertidumbres, podríamos confeccionar un diagrama en el cual tenemos al área y tenemos las variables que serían longitud y altura. Y podríamos incorporar como fuentes de incertidumbre la apreciación. Vamos a considerar que esa apreciación sigue una distribución rectangular y que el valor de la división de escala sobre la que yo voy a apreciar es de 0,1 centímetros. Y esa va a ser la misma tanto para L como para H. Ahora vamos a calcular el mejor estimador.
Resulta que el mejor estimador simplemente lo obtenemos evaluando la función de medición con los valores de L y H respectivos, que son 13,20 centímetros por 6,70 centímetros, nos da 88,44 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular las incertidumbres estándar. Vamos a calcular la incertidumbre estándar tanto de L como de H, que numéricamente son iguales y están asociadas a la división de escala entre raíz de 12, ya que estamos considerando que siguen una distribución rectangular. Entonces esto sería 0,1 centímetros entre raíz de 12, lo cual nos da en ambos casos 0,02887 centímetros para ambas variables. Ahora hay que calcular la incertidumbre estándar combinada. Esta incertidumbre estándar combinada se obtiene aplicando la ley de propagación de incertidumbres para el área, la cual nos establece que la incertidumbre estándar del área se obtiene multiplicando la derivada parcial del área con respecto al largo por la incertidumbre estándar del largo al cuadrado más la derivada parcial del área con respecto a h por la incertidumbre estándar del h al cuadrado, tal como ustedes lo pueden ver aquí. Ahora, nuestro paso siguiente es calcular esto que se llaman los coeficientes de sensibilidad, que son estas dos derivadas parciales que aparecen por aquí. Podemos ver analíticamente que la derivada del área con respecto a L es h, y h es 6,70 centímetros. Es muy importante reportar los coeficientes de sensibilidad con sus respectivas unidades. Entonces aquí, el valor de la derivada de A con respecto a h nos da L, y esto es 13,20 centímetros. Conociendo ya las incertidumbres estándar y la incertidumbre estándar combinada, podemos calcular la incertidumbre estándar del área. Conociendo ya las incertidumbres estándar asociadas a la apreciación en L y en H, las derivadas parciales que corresponden a los coeficientes de sensibilidad, procedemos a calcular la incertidumbre asociada al área. Entonces sustituimos y esto nos queda 6,70 centímetros por 0,02887 y 13,20 centímetros, 0,02887 centímetros. Voy a calcular por separado los términos que están en los paréntesis, porque son importantes. Entonces, el producto de 6,70 por 0,02887 da como resultado 0,1934. Y en el otro caso, el segundo paréntesis nos da 0,3811. Todo esto en centímetros cuadrados. Voy a escribir las unidades por fuera. La suma geométrica de estas dos cantidades nos da a nosotros 0,4274 centímetros cuadrados y esa es la incertidumbre estándar del área. Ahora, antes de proseguir con lo que es el cálculo de la incertidumbre expandida, es importante aquí hacer un análisis del peso de cada una de estas dos incertidumbres y del origen de cada una de ellas. Esta primera incertidumbre, por ejemplo, la asociada justamente a la contribución del largo, sigue una distribución rectangular, y esta también, la asociada a la altura, sigue o al ancho, sigue una distribución rectangular. Por lo tanto, el producto de estas dos, nosotros somos conscientes que va a ser una distribución trapezoidal. Eso es importante en el cálculo del paso siguiente, que es la incertidumbre expandida. Para calcular la incertidumbre expandida, debemos analizar lo siguiente. Aquí tenemos que descartar que haya una incertidumbre que pudiera ser despreciable. Por ejemplo, aquí ustedes ven la suma geométrica de una que vale 0,1934 centímetros cuadrados y otra 0,3811 centímetros cuadrados. Entonces vamos a ver si esta primera incertidumbre, que es la menor, es despreciable. Para eso vamos a tomar lo que llamamos la incertidumbre del resto y la vamos a dividir entre la incertidumbre combinada estándar del área. Esa incertidumbre del resto voy a considerar que es la que yo tomo como despreciable, que sería esta, 0,1934 dividida entre 0,4274. Obsérvese que yo la divido entre la incertidumbre estándar combinada. Esto nos da 0,453, lo cual es mayor que 0,30. 0,30 es el valor sobre el cual nosotros tomamos una referencia de que si lo supera, ya no es despreciable esa incertidumbre porque su aporte va a ser mayor a un 5%. Entonces, lo que podemos decir es que
ninguna de las dos incertidumbres es despreciable, ninguna de las dos rectangulares que conforman esa incertidumbre estándar combinada es despreciable. Ahora, si ninguna es despreciable, sabemos que el tipo de distribución que sigue, esta combinada, esta incertidumbre estándar combinada es una trapezoidal. Entonces, recordemos cómo se calcula el factor de cobertura en una distribución trapezoidal. Entonces, para una distribución trapezoidal se calcula primero el valor de un beta. ¿Qué es el valor del beta? El valor del beta se define así. Es la diferencia entre las contribuciones sobre la suma de las contribuciones a la incertidumbre. ¿Y qué son esas contribuciones? Son los productos de los coeficientes de sensibilidad por su respectiva incertidumbre estándar. Es decir, A1 sería 0,1934, que es la primera contribución, y A2 es la segunda contribución, que es 0,3811. Nótese que las contribuciones son valores de la incertidumbre estándar que han sido multiplicados por el coeficiente de sensibilidad respectivo. Es decir, no es la incertidumbre estándar como tal, sino el producto de la incertidumbre estándar por su coeficiente de sensibilidad. Por lo tanto, si sustituimos estos valores acá, realmente es indistinto quién es A1 y quién es A2. Va a dar el mismo valor. Y esto nos da como resultado un beta de 0,327. Por otro lado, necesitamos calcular el valor de P entre 2 menos P. Este valor es importante para decidir cuál es la fórmula que vamos a utilizar para el factor de cobertura. El P es la probabilidad de cobertura. Entonces vamos a decir que como premisa yo quiero reportar los valores con una probabilidad de cobertura de un 95,45%. Entonces sustituyo P por 0,9545 y esto me da 0,913 y por lo tanto entonces el valor de beta va a ser menor o igual al valor de P entre 2 menos P. El tema es que hay que comparar el P entre 2 menos P con el valor de beta. ¿Por qué? Porque justamente el factor de cobertura en una distribución trapezoidal se va a calcular con las siguientes relaciones. Esta primera que se emplea cuando el valor de beta es mayor a P entre 2 menos P y esta segunda que se emplea cuando beta es menor o igual a P entre 2 menos P. En nuestro caso, esta sería la relación que tenemos que emplear para calcular el factor de cobertura. Entonces voy a proceder a sustituir el valor de beta respectivo. Una vez sustituidos los valores de beta, que es 0,327, y P, que es 0,9545, obtenemos que el factor de cobertura es 1,86. Y ya con esto puedo calcular entonces la incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida va a ser el factor de cobertura multiplicado por la incertidumbre del área. Eso nos va a dar como resultado 1,86 por el valor de la incertidumbre estándar del área, que era 0,4274 centímetros cuadrados. Aquí es muy importante que el valor de la incertidumbre expandida nunca sea reportado con más de 2 cifras significativas. Entonces lo vamos a redondear a la segunda cifra más cercana. Esto nos da 0,79 centímetros cuadrados. Vamos ahora a la parte más importante, que es el reporte del área. Cuando se reporta el área, debemos reportar consistencia decimal entre el mensurando y la incertidumbre. El mensurando nos había dado 88,44. El tema es si tengo que usar los 2 decimales o tengo que usar menos decimales o necesito más decimales. Bueno, vamos a ver que para que haya consistencia decimal con la incertidumbre, que es 0,79, ustedes pueden reportar esto como 88,44 más menos 0,79 centímetros cuadrados. Es importante cuando usted hace un reporte indicar 3 cosas. Primero, el factor de cobertura que usted está empleando. En este caso, el factor de cobertura que estamos empleando es 1,86. Lo segundo, el tipo de distribución de probabilidad. En este caso, es una distribución trapezoidal, pero hay que decir qué tipo de distribución trapezoidal, porque las trapezoidales son realmente una familia de distribuciones de probabilidad. Lo que distingue a cada una de ellas es el valor de beta. En este caso el beta es 0,327. Y lo tercero que hay que reportar es la probabilidad de cobertura con la que estamos trabajando, que es de un 95,45%. Esas 3 cosas se le añaden al reporte de la incertidumbre y podemos decir que ahí el reporte está completo. Como análisis adicional, uno puede realizar un gráfico de pesos de incertidumbres.
Y como ustedes pueden ver en este gráfico de pesos de incertidumbres, yo estoy graficando la contribución de la altura, la contribución asociada a la longitud, y podemos ver aquí en color rojo la contribución o la incertidumbre del área como tal. Como podemos ver, un gran porcentaje de la contribución del área se lo lleva justamente la contribución asociada al ancho del billete. Un poquito menos la de la longitud, pero podemos ver que ninguna de las dos es despreciable. ¿Y eso cómo lo sé yo? Bueno, justamente porque ya hicimos el cálculo. Y este porcentaje, o digamos, la incertidumbre asociada a la longitud de L, lo que va a hacer es un aporte mayor al 5% del valor que yo voy a tener de la incertidumbre estándar combinada. Si usted realiza, digamos, los cálculos con un poquito más de precisión, se va a dar cuenta que el 89% de la incertidumbre estándar combinada está dada por H, pero justamente ese 11% que tenemos, que nos haría falta para llegar al 100%, es cubierto por una segunda incertidumbre en su suma geométrica y por lo tanto no puede ser despreciable. Entonces, gráficamente ahí lo podemos ver.